Bien, acá estoy de vuelta. Habíamos quedado entonces en el video anterior en esta explicación de definir a qué llamamos o qué consideramos ciudadanía en el marco del Estado Nacional Argentino dentro de nuestro sistema de gobierno, que es el de una democracia representativa. Recuerden, Estado es la estructura de organismos, de instituciones que se desarrolla, que se despliega para organizar la vida en sociedad en términos sociales, políticos, culturales y económicos dentro de una nación que vendría a ser el conjunto de personas que habitan un mismo territorio y que se identifican porque comparten una serie de rasgos en común. No voy a volver a explicar el concepto, si quedó algo medio flojo o si están en este video, quiere decir que están en el segundo, en el anterior explicaba ese concepto, ¿sí? Bien, en el Estado-Nación argentino, el gobierno se organiza bajo el sistema o la forma de la democracia. No cualquier tipo de democracia, porque recuerden, retomo el concepto que expliqué en el video anterior, hablamos de democracia cuando el poder, ¿sí?, la soberanía sobre el Estado recae en los, las y les ciudadanos. Es decir, todos, todas, todes somos dueños, dueñas o dueñes del poder político en nuestra sociedad. Imagínense lo que sería en el caso de Argentina el poder en millones y millones y millones y millones de personas que tengan que ponerse de acuerdo para decidir cómo organizar las reglas del juego de la vida en sociedad y ejecutar, es decir, llevar adelante las medidas necesarias. Imposible, un caos absoluto. Entonces, ¿cuál es la alternativa o la forma entonces de sostener ese principio de democracia? Es decir, que el poder reside en manos de los ciudadanos, pero poder organizar la forma digamos, de funcionar de ese poder, la democracia representativa, que les recuerdo, implica que cada determinado periodo de tiempo, las y les ciudadanos decidimos a qué grupo de personas, a qué grupo de hombres y mujeres les vamos a entregar por un tiempo determinado, eso es algo que me olvidé de aclarar en el video anterior, por un tiempo determinado, ese poder nuestro para que en nuestro nombre, es decir, representándonos, organicen, ¿sí?, el poder político para tomar las decisiones necesarias y ejecutar las medidas necesarias para ordenar y regular y permitir el funcionamiento de la vida en sociedad, ¿sí? ¿Por qué era importante en el marco de nuestra materia y de todos los conceptos que vamos a trabajar entender esto? Porque es muy importante para pensar la construcción de la ciudadanía, definir el concepto de ciudadanía y situar ese concepto, ubicarlo en la realidad concreta de nuestro país, para entender cómo funciona la ciudadanía en nuestro país y cómo podemos seguir construyendo ciudadanía, que es un poco el objetivo de esta materia, preguntarnos cómo nosotros podemos construir ciudadanía y fortalecer nuestros derechos como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes. Para eso es necesario entender la raíz de la idea de la ciudadanía y de la práctica de la ciudadanía como tal. Y justamente es en el acto electoral, es decir, en la participación política a través del voto, donde legalmente encontramos la definición de qué es ser ciudadano, ciudadana, ciudadane en Argentina. Porque el voto es uno de los mayores derechos políticos que tenemos les ciudadanos en nuestro país. El poder decidir cada determinada cantidad de tiempo a quienes les vamos a otorgar nuestra soberanía para que nos representen. Ese derecho político es uno de los principales que definen la existencia de la ciudadanía. Aquel que no vota, aquella o aquelle que no votan, no son considerados en términos legales ciudadanos. Son habitantes del suelo argentino, son hombres, mujeres, personas que gozan de una serie de derechos sociales, culturales, económicos, pero que no tienen el derecho de la participación política a través del ejercicio de la ciudadanía. Eso en términos de pensar la ciudadanía expresada a través del voto. Somos ciudadanos quienes
quienes participamos o por elección, atenti, porque acá se viene la conexión entre la clase 4 y la clase 5. Quienes participamos o por elección o por obligación o por la combinación de ambas del acto electoral. Ahora bien, yo la clase 4 se las cerré con solamente a través del voto las y les habitantes de Argentina expresamos nuestra ciudadanía. Es solo el voto, perdón que acomodo el teléfono, es solo el voto el único derecho político del cual gozamos o la única forma de manifestarnos como ciudadanas, ciudadanos o ciudadanes. No, definitivamente no. Es uno de los más importantes. El voto, el acto electoral, es uno de los derechos políticos, uno de los derechos de ciudadanía más importantes porque define quiénes tenemos la posibilidad, ¿sí?, y con ello la obligación de elegir a los hombres y las mujeres que nos van a representar durante X cantidad de tiempo y por ende que elegimos a los hombres y las mujeres que van a tomar decisiones en nombre nuestro y a partir de esas decisiones implementar las medidas que afecten a toda la sociedad. Por eso es tan importante el tema de la definición de la ciudadanía a través del voto. Pero, y con eso les cerré la clase 4 y con eso voy a hacer un cierre acá antes de explicar las consignas de la clase, no es el voto, la única forma que tenemos de manifestar nuestra ciudadanía. De hecho, esta materia, ¿sí?, la materia construcción de la ciudadanía, plantea, está pensada para que, aprendiendo qué es ser ciudadano, ciudadana y ciudadane, ustedes, en colaboración con nosotros, con los profes que les vamos dando la materia a lo largo de los 3 años de básica, piensen cómo ustedes pueden participar, aún incluso sin votar, de la construcción de una ciudadanía. Yo les voy a poner una serie de ejemplos como para que los tengan en cuenta de cuáles son otras posibles formas de ejercer o practicar la ciudadanía. Por ejemplo, ir a una manifestación por X causa es una manifestación de la ciudadanía, ¿sí? Las marchas de las mujeres y de los cuerpos gestantes, ¿sí?, de todas las, digamos, de todos los cuerpos biológicamente gestantes en pos de la despenalización del aborto, o de la legalización, del aborto en Argentina, es un acto de participación ciudadana. De la misma manera que también lo es la marcha y la movilización y manifestación de todos aquellos, aquellas y aquellos que estaban en contra, ¿sí? Es un acto de participación política. Uno puede, une puede estar más o menos de acuerdo con uno u otro de los sectores, ¿sí? Con el sector a favor de la legalización y con el sector a favor del aborto clandestino y la no legalización del aborto. Independientemente de lo que considere uno, ambas son formas de manifestación de la ciudadanía, porque la participación, la manifestación pública de una idea, es decir, la libertad de expresión, es un acto ciudadano, ¿sí? Es un acto que forma parte de la ciudadanía. Vamos a ver a lo largo de las clases que nos queden en esta materia que es importante pensar qué tipo de actos de participación ciudadana llevamos adelante y considerar si esos actos de participación ciudadana van en pos de un aumento de los derechos o de una restricción de los derechos, ¿sí? La ciudadanía se construye en base a la ampliación de derechos y esto conecta directamente con el tema de la clase 5. Así que antes de proseguir con esto, les pongo 1 o 2 ejemplos más de participación ciudadana, les explico las consignas y me voy al tema de la clase 5. Otro ejemplo de participación ciudadana, por ejemplo, es... déjenme pensar, quiero algo en concreto. La organización de un partido político. La organización en las escuelas de centros de estudiantes, ¿sí? Esos 2 actos son actos de participación ciudadana. Capaz ese partido político después no tiene el voto ni del amigo o amiga o amigue del fundador del partido político, pero la organización de una agrupación con una serie de ideas políticas en función de construir una alternativa en el poder es un acto de ciudadanía, ¿sí? La organización
por parte de los estudiantes de las escuelas secundarias o de las y les estudiantes de las universidades públicas, de centros de estudiantes que atiendan las demandas, las necesidades de las y les estudiantes, es un acto de ciudadanía, en un marco más reducido, ¿sí? En el marco de una escuela o de una universidad o de un terciario, pero es un acto de expresión de ciudadanía. ¿Por qué? Porque se ponen en juego derechos políticos o, y con esto cierro, la lucha por la obtención de un determinado derecho político, ¿sí? La ciudadanía, hoy por hoy, y por eso está esta materia durante 3 años, apunta a construir derechos políticos más allá de la mera participación en el voto, ¿sí? Ir a una manifestación es una manifestación, valga la redundancia, de ciudadanía. Es una posibilidad de ejercicio de la ciudadanía, ¿sí? Porque implica la libertad de expresión en tanto derecho político. Organizar un centro de estudiantes es ejercicio de la ciudadanía, ¿sí? Bien, voy a las consignas. Yo les armé, para que, no sé si se aprecia ahí bellamente, se me mojó un poquito con mate, un horror, este mapita conceptual. La idea es que estas herramientas, esto más que mapa conceptual en realidad tiene demasiado texto para hacer un mapa conceptual. Los mapas conceptuales son mucho más breves, son como frases muy puntuales que presentan el concepto y la conexión entre los conceptos. Esto es un esquema de ideas, de cómo las ideas se relacionan entre sí. Es importante que lo chusmeen, que le presten atención, que vean cómo están conectadas las ideas, porque va a ser una actividad bastante común, porque a mí me permite ver esto, cuánto ustedes entienden de no solo los conceptos y la definición de los conceptos, sino de la relación entre esos conceptos, ¿sí? Cómo las distintas ideas, nociones y términos que vamos estudiando y pensando juntos se relacionan entre sí. Bien, voy a las consignas de la actividad número 4. Después de haber leído el texto y de haber visto bellamente estos videos, hago la aclaración acá. Para todos los que hayan ya entregado la actividad, que creo que al momento de filmar estos videos había 2 o 3 personas que ya habían entregado la actividad, si quieren volver a hacer el trabajo o quieren modificar algo después de esto, o sea, volver a hacer, no creo que sea necesario volver a hacerlo todo, pero por ahí quieren modificar algo después de esto, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿sí? Me avisan que lo van a modificar y que lo van a volver a entregar cuando volvemos de las vacaciones. No hay ningún problema. Sé que fui yo la que me demoré en subirles esta parte de material audiovisual para que entendieran un poco mejor el tema. Bien, consignas. Pensando en la idea de Estado-Nación que aparece definida, explicada en el texto, ¿te parece que las sociedades siempre se organizaron de la misma forma? Bueno, convengamos que un poquito yo les spoileé esto, ¿no? Es decir, ¿siempre existieron los estados nacionales? Justifica tu respuesta. Piensen no solo en lo que les expliqué en el video, y también les va a servir la clase 5 para las y les que todavía no hicieron el trabajo, les va a servir lo que les comento, los que les voy a explicar ahora a partir de la clase 5. Pero piensen esto, ¿Argentina existió siempre? Se las tiro, se las dejo. Ustedes vieron en primer año de secundaria básica la civilización de la medialuna de tierra, las civilizaciones de la medialuna de tierra fértil, vieron los egipcios, trabajaron con los sumerios, seguramente algo deben haber trabajado también sobre Grecia y Roma. ¿Esos eran estados nacionales? Se las tiro, se las dejo pensar. Consigna número 2. Si mañana llegase, yo tengo una imaginación para armar las consignas, chiques, por favor, ATR estuve. No, igual sé que no soy una fiesta de originalidad, pero esta le puse un poquito de onda. Si mañana llegase una delegación alienígena a nuestro país y una de sus principales dudas fuese ¿cómo funciona nuestro gobierno? Nuestro gobierno me refiero al de Argentina, ¿sí? ¿Cómo se lo explicarías? ¿Por qué les hice este encabezado de pregunta? Porque si yo les hubiese puesto a ustedes, expliquen o explica cómo se organiza el gobierno en Argentina, es muy probable que unos cuantos cerebrillos hubiesen tomado textual los 2 o 3 párrafos que hay sobre el Estado-Nación y la democracia representativa y me hubiesen copiado eso. Y a ver, chiques, el texto este lo escribí yo. Si yo quisiera volver a leerme a mí misma, simplemente agarro el texto que escribí y me vuelvo a leer. La idea de haberles planteado la consigna de esa manera era que ustedes, y acá viene el truco de la cuestión, lo expliquen con sus palabras. La consigna dice, ojo con esta consigna, no quiero que copien lo que dice el texto, la idea es que puedan explicarle a nuestros amigues cómo funciona
o se organiza el poder y el gobierno en Argentina usando sus propias palabras, es decir, la de cada uno de ustedes. Y consigna número 3. Hacia el final del texto, y esto es con lo que les acabo de cerrar la explicación, hacia el final del texto aparece presentada muy brevemente la cuestión acerca de la participación ciudadana. ¿Qué otras ustedes, ojo, recuerden y lo pueden utilizar, acá no lo aclaré y estuve mal, ustedes pueden utilizar en los trabajos anteriores, sobre todo porque varios de ustedes mencionaron cosas muy piolas, yo les había pedido que definieran qué entendían por participación ciudadana y algunos de ustedes pusieron ejemplos. Pueden retomar esos mismos ejemplos, pueden, digamos, plagiarse a ustedes mismos, ¿sí? O sea, si habían puesto algún ejemplo que les había parecido piola y que quieren reutilizar, se puede reciclar porque la consigna les invita a eso. Vuelvo. Hacia el final del texto aparece presentada muy brevemente la cuestión acerca de la participación ciudadana. ¿Qué otras formas se te ocurren que tenemos les ciudadanos de participar en la política, es decir, de ejercer nuestros derechos y obligaciones políticas? Ejemplificalo con alguna noticia periodística de la actualidad y justifica por qué elegiste dicho ejemplo. Es decir, me buscas en un medio de comunicación el que fuere, el que quieras, el que mejor te parezca. Tele, diarios online, porque no sé si alguien todavía sigue comprando el diario en papel en alguna casa, pero si alguien todavía sigue comprando el diario en papel en alguna casa y quieren recurrir al diario en papel en casa, lo pueden hacer. A mí me resulta hoy por hoy medio... Yo igual hay un diario que consumo mensualmente, que eventualmente en otro video se los comento porque es un diario muy bello e interesante. Pero bueno, me fui por las ramas. Puede ser una noticia en una red social, Twitter, Instagram, Facebook. Yo no sé si ustedes usan Facebook. Me parece que los centennials no son muy del Facebook. Bueno, les decía Twitter, Instagram, Facebook, TikTok no tengo, pero me parece que no se comparten noticias en TikTok. Puede ser la tele, puede ser, no sé si alguien escucha la radio, me parece que... bueno, pero están las radios online, guarda con eso que sé que hay muchas que escuchan radios online. Bueno, el medio de comunicación que les plazca, buscan una noticia, ¿sí?, donde se ponga de manifiesto un acto de participación ciudadana, ¿sí? A mí se me ocurre, por ejemplo... bueno, esto es un poco controvertido, pero se los voy a comentar porque me parece que es un buen ejemplo, viene al caso. Un acto de participación ciudadana para mí implica, como se los estaba planteando, no solo necesariamente la participación en términos electorales, sino también la participación en el marco de ejercer un derecho político, es decir, de llevar a cabo una actividad que ponga de manifiesto una determinada lucha, ¿sí? Algo que sume justamente a la construcción de la ciudadanía. Hay, para quienes tienen Instagram y consumen ciertos núcleos de información, capaz que algunos o algunas de ustedes esto ya lo sabían, todo un debate que se está dando en función de determinados mensajes que se transmiten en las redes acerca de la cuestión de los cuerpos hegemónicos y los modelos hegemónicos de belleza. Yo sigo desde hace ya unos cuantos meses a toda una serie de activistas gordas y gordes que militan en función de visibilizar la necesidad de reconocer la existencia de múltiples cuerpos, y una de las cosas que vienen militando desde hace años, no desde hace meses, militando los cuerpos disidentes, se le dice cuerpo disidente a todo aquel cuerpo que no entra en el modelo hegemónico de belleza, ¿sí? Que no es un cuerpo flaco, blanco, normalmente rubio o de ojos claros, o sea, todos los cuerpos, pero sobre todo cuerpos flacos, ¿sí? Se asocia el modelo hegemónico, es decir, el modelo preferido por la sociedad de belleza a el cuerpo delgado. Hay un montón de mujeres, de hombres y de personas que no entramos en ese modelo de belleza, y me reconozco como no parte de ese modelo de belleza porque yo he sufrido en algún momento de mi vida por no encontrar talles. Bueno, voy al ejemplo en cuestión. Una de las militancias de estas personas que aparte reivindican el hecho de ser gordos, gordas o gordes es la ley de talles. Es decir, que se obligue a absolutamente todas las marcas del país que se van a promocionar, que van a tener tiendas físicas, online o demás, a cubrir todos los talles. Todos los cuerpos tienen que poder tener oferta de ropa en esa marca, en ese local.
Eso es un ejercicio de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque se está peleando por la ampliación de derechos, por reconocer que no existe solo un modelo de cuerpo y como tal es necesario visibilizar que hay un montón de cuerpos que no entran en la norma y que por no entrar en la norma no tienen, por ejemplo, entre muchas otras opresiones o carencias, no tienen acceso a la ropa. Porque el 98% de las marcas no produce ropa para más allá del XL. Bueno, esto, por ejemplo, si yo lo hubiese querido usar, valga la redundancia, de ejemplo para la consigna número 3, es una noticia que yo absorbí de las redes, porque desde hace un tiempo vengo siguiendo en redes estos grupos de militancia de cuerpos disidentes, de cuerpos que no entran en la hegemonía de ser flaco, flaca o flaque, ¿sí? Que no está mal ser flaco, flaca o flaque, pero que son cuerpos que justamente pelean por demostrar que tampoco está mal ser gordo, gorda o gorde, ¿sí? Y que el problema es que la no aceptación social de ese tipo de cuerpos implica un montón de barreras para las personas que tienen esos cuerpos. Desde no encontrar un talle hasta no conseguir trabajo porque se juzga la imagen de esa persona en vez de su capacidad intelectual o profesional. Es un acto de participación ciudadana porque se está peleando por obtener una serie de derechos sociales, ¿sí? A través de manifestaciones de ideas políticas. Y la noticia yo la graficaría, la buscaría ejemplificándola en algo que haya salido publicado en redes o en alguno de los testimonios de las personas que militan dentro de este movimiento que les acabo de mencionar. No sé si elegí el ejemplo por ahí capaz más claro, pero es, repito, un acto de participación ciudadana porque implica la lucha por una causa en la cual se están peleando por obtener derechos. Y la ciudadanía es una expresión de derechos políticos y sociales, ¿sí? Si quieren un ejemplo más sencillo, bueno, voy a ir para no sacarles a ustedes ejemplos de la actualidad. Cuando madres y abuelas de Plaza de Mayo se manifestaban durante la última dictadura militar por la aparición con vida de sus hijos, hijas, nietos y nietas, estaban reclamando, estaban llevando adelante un acto de ciudadanía, estaban utilizando su derecho político de la libertad de expresión para pedir por la reaparición con vida de sus familiares desaparecidos y desaparecidas durante la dictadura. Y al día de hoy, las abuelas de Plaza de Mayo que militan por la restitución de los nietos, nietas y nietes apropiades, también están ejerciendo un acto de ciudadanía en el sentido de que utilizan las herramientas de la política para luchar por una causa que implica una mejora en los derechos, en este caso los derechos humanos, ¿sí? Recuerden esta idea, este concepto. Nosotros tenemos muy asociada la ciudadanía al simple acto de votar y durante muchísimo tiempo eso fue lo único que definió la ciudadanía o lo más importante. ¿Por qué ustedes tienen una materia como construcción de ciudadanía durante 3 años en secundaria? Porque es importante empezar a pensar la ciudadanía no solo como la manifestación del poder político a través del voto, sino también a partir de otras formas de participación ciudadana. Espero que se haya entendido. En vez de seguir acá con la clase 5, voy a hacer un cortecito en el video y en el video número 3, que es el que viene, que es el último, les dejo ya entonces la explicación de la clase 5 y brevemente la explicación de las consignas correspondientes a esa clase. Algunas de las cosas de la clase 5 ya se las spoileé un poquito en este video porque en realidad no es que se las spoileé, sino que están muy relacionadas con lo que corresponde con la clase 4. Espero que hasta acá se haya entendido. Repito, si no se entiende, porfa, remil, porfa, pregunte. Nos vemos en un video.